Yo soy Johan Rashi Vega en nuestros estudios de Holyoke Media, aquí en One Court Plaza, en Holyoke, Massachusetts, y tengo la dicha de dar la bienvenida a Jorge Andrés Ballestero, uno de los compositores de este ciclo Sí se puede de Victory Players aquí en residencia en Holyoke. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Tu pieza, Coyoshauqui, es una de las piezas que se van a estrenar en este ciclo de Sí se puede, representando la experiencia mexicana y mexicana-americana. Cuéntanos un poco sobre la inspiración detrás de Coyoshauqui, que es además un nombre y un icono muy importante en la cultura prehispánica de México. Sí, Coyoshauqui, la pieza tiene dos inspiraciones principales. La primera es lo que dices de la cultura prehispánica, la cultura azteca específicamente, la leyenda de Coyoshauqui, que es una de las diosas de la luna. Afuera del Templo Mayor en la Ciudad de México, en lo que antes era Tenochtitlán, encontraron una piedra enorme, un monolito donde estaba escarbada una imagen de Coyoshauqui, esta diosa, en pedazos. Porque hay una leyenda en la que batalla con sus hermanos contra su madre y el dios del sol, el dios principal azteca, Huitzilopochtli. Se arma una guerra y ella acaba perdiendo, se hace pedazos y su cabeza la avientan al cielo, donde se convierte en la luna. Entonces, así empieza la pieza, como recontando esta leyenda. La autora chicana Gloria Anzaldúa tomó partes de esta leyenda como para hablar de la experiencia mexicano-americana, justamente de qué significa tener esta experiencia donde como que sientes que te están jalando en direcciones diferentes. Entonces ya habla de la imperativa de Coyoshauqui, el Coyoshauqui Imperative, que es que vamos a tener traumas en la vida, o sea, pase lo que pase, va a pasar. Y como la diosa, nos vamos a hacer pedazos. Vamos a caernos en pedazos y en ese momento tenemos dos opciones: el desconocimiento, ignorarlo, pretender que no pasó nada, o el conocimiento, intentar enfrentarse a lo que haya pasado, reconocer las heridas que te haya causado el trauma que haya sido y, o sea, como cosernos las partes otra vez a ser uno de nuevo, sabiendo que en realidad esto solo es un proceso que nunca va a acabar porque va a volver a pasar otra cosa. Entonces, en la segunda parte de la pieza intento representar este proceso de caer en pedazos y reunirse sabiendo que aún después va a tener que volver a pasar lo mismo. Un aspecto como parte de tu trabajo, no nada más en el aspecto musical como compositor, pero también como activista. Has trabajado mucho en, sobre todo, darle herramientas educativas a jóvenes en diferentes comunidades. ¿Cómo la relación de este trabajo activista se refleja también en la parte musical, específicamente con el significado detrás de Coyoshauqui? Fíjate que no me había pensado así muy claramente esa conexión. Una parte educativa, como con la primera parte en particular, es uno de los otros compositores ha hablado de que siente que es como Pedro y el lobo azteca. Entonces, en ese sentido, comparte este cuento, esta leyenda muy mexicana, muy azteca a través de la música. Y hay imágenes musicales, hay un terremoto y entonces los instrumentos crean como un terremoto. Los Coyoshauqui y los Censon-Witznawa, los dioses, se arman para la guerra, entonces también se escucha cómo están marchando. Entonces, en ese sentido hay una parte educativa. En otro sentido, espero que a través de esto haya gente que nunca haya escuchado de Gloria Anzaldúa, que ella misma fue activista en este país, y a lo mejor así empiezan a conocer
sus escrituras, sus ensayos, que son padrísimos, unas cosas increíbles. Mencionando un terremoto como parte de la narrativa en la pieza, y pensando en la instrumentación de Victory Players, ¿cómo integras estas sonoridades, estas imágenes en la partitura para que los músicos puedan recrearlo, sobre todo pensando que quizás a falta de instrumentos prehispánicos, que no estoy seguro si en algún momento están incluidos, pensando quizá qué podría reemplazar el sonido de un caracol, qué podría reemplazar la percusión de un teponazli? ¿Cómo los Victory Players fueron capaces de recrear los sonidos que propones en tu obra? Afortunadamente, la semana pasada tuvimos varios días en los que el compositor Jorge Sosa dio talleres sobre la música mexicana. Es una persona increíble, Jorge. Y nos habló de la música un poco más contemporánea, los sones, el mariachi, o sea, todo lo que conocemos, pero también pasó un buen de tiempo hablando de la música prehispánica. Entonces, así los músicos de los Victory Players llegaron a conocer, o que el flautista, si le escribe una melodía, así escucha cómo era el sonido original prehispánico de las flautas prehispánicas, y cómo debe aproximarse ese sonido, porque uno en la partitura puede escribir lo que sea, pero es al escuchar que en realidad aprende uno cómo suena realmente. Y en este sentido, ¿cómo se refleja en ti, después de haber creado la pieza y haber tenido la oportunidad de interactuar con Victory Players y escuchar cómo va tomando forma y estar ya casi para poder estrenar la obra en público? ¿Cómo te sientes en todo este proceso, desde crear la obra, poder conversar con Victory Players, escuchar cómo va cobrando vida y ahora saber que estás en el punto en el que Coyolxauhqui va a ser vista como si estuviésemos viendo la luna llena? Sí, siempre es una experiencia curiosa ver cómo nacer la pieza. Especialmente en este cuento o sea, el cuento completo es de morir y renacer de una manera un poco diferente. La verdad es un proceso increíble. Los Victory Players son unos músicos impactantes, son de los mejores músicos que haya tenido la oportunidad de conocer. Entonces, gracias a eso, lo que tiene de especial este proceso es que a veces uno piensa del compositor como que está haciendo su trabajo solo, que está, no sé, encerrado escribiendo así con el pelo loco, no sé. Y yo, como mencionaste, hago mucho trabajo de activista, soy el director de comunidad para un grupo. Pienso mucho en la comunidad, no sé si sea gracias a mis padres o simplemente parte de la cultura mexicana, como es tan comunitario. Y esta pieza, la oportunidad de poder durante el proceso hablar con cualquiera de los músicos y decir, tengo esta idea, pero quiero que tú compartas, sé que tú eres un músico increíble, quiero que compartas tus ideas conmigo. ¿Cómo podemos crear este efecto, crear este sonido? En uno de los movimientos el director no tiene el control, se los da a los músicos y ellos le dicen a él cuándo avanza la pieza. Entonces, espero que para mí la experiencia ha sido no solo como compositor único, sino con esta comunidad que he llegado a conocer. Pues qué dicha poder contar con esta experiencia de poder aprender, escuchar una historia que al mismo tiempo manifiesta sonidos de diferentes tiempos en la historia de América como continente, de México particularmente, también, y poder descubrir cómo con un ensamble de músicos como Victory Players se pueden seguir descubriendo y generando sonidos que no tienen un punto específico en el tiempo, pero son capaces de contar las historias como si estuviésemos en el momento en que ocurren.
Y en ese sentido, aprecio mucho la inspiración y el traer la representación de la historia y la cultura de México a través de este ciclo de Sí se puede, que yo creo que en ese sentido es también otro logro y una oportunidad muy especial como compositor de poder representar historia, identidad y quizá un poco hasta también algo del aspecto personal como mexicano. ¿Cómo se refleja eso en tu experiencia llegando hasta este punto en esta residencia con Victory Players? Del aspecto personal. La idea para esta pieza la desarrollé cuando estaba en México. Estaba visitando a mi familia en un momento muy difícil, la verdad. Mi tío estaba muy enfermo en ese momento y fue la segunda de creo 4 veces en un en un espacio de 6 meses en las que fui a México para ver a mi tío. Entonces, no solo pensando de la experiencia de ser mexicano-americano, a cuál cultura pertenezco, a las dos, a ninguna. Aquí siempre preguntan de dónde eres, no, pero en realidad de dónde, o sea, en serio, de dónde eres. Soy de aquí, pero en México también, cuando voy y visito a mi familia, soy mexicano, pero también estoy a un poco de distancia, ¿no? Como, o sea, soy un poco gringo. Entonces existe esa experiencia, lo que está hablando, de lo que habla Gloria Anzaldúa. Pero también en ese momento estaba pensando de este trauma personal, que sentía que se estaba desbaratando una persona muy importante en mi vida. Y fue en ese momento que salió esta idea. Entonces esa también es la conexión personal. Desafortunadamente falleció mi tío unos 2 meses después de que mandé la propuesta para esta idea, y fue después de eso que empecé a escribir la pieza, y sí se sentía diferente escribirla después de haber mandado la propuesta. Quizás el estreno de Coyo Shockley ahora en este concierto de Victory Players Sí se puede aquí en Hollywood sea una buena forma de honrar su memoria y de mandar ese mensaje a través del área, a través de la luna, que su presencia está aquí y que fue también parte de esa inspiración. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, Jorge Andrés, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir esta experiencia, esta historia, y por la inspiración de poder escuchar una obra como lo va a hacer Coyo Shockley en este ciclo de Sí se puede. Gracias.